Ok, bueno, sí. Y bueno, decíamos el metabolismo del etanol, mencionar los aspectos más sobresalientes. Por ejemplo, el porcentaje de absorción a nivel gastrointestinal superior, porcentaje de que secreta por pulmones y riñones, y luego esto pues ya se ve de acuerdo al sistema a través del cual se oxide los productos que se forman. Los tres sistemas principales que oxidan etanol, del alcohol deshidrogenasa, el sistema oxidante de etanol microsomal y algunas características, y el sistema de la catalasa. Y acá está lo del alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, que genera 2-NADH. Acá y otro acá. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces continuamos. Bueno, a través del alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, las características, ¿verdad? Poner atención en la KM de cada sistema, ¿verdad? Cuando está mencionado, por ejemplo, para esta, una KM muy baja de 0.002 a 5 milimoles. Eso indica una KM baja, una afinidad alta, indica que trabaja a bajas concentraciones. Entonces, si la KM es alta, quiere decir que trabaja en una afinidad menor y trabaja cuando las concentraciones son mayores, como ocurre con el sistema oxidante de etanol microsomal. De ahí las principales enzimas que participan, la alcohol deshidrogenasa, ahí vamos a ver las familias, la acetaldehído deshidrogenasa, que es la 2, la que está dentro de las mitocondrias, las que más participan en este sistema. Luego, si él puede secretarse a la circulación el acetaldehído o el acetato. Si es el acetato, ¿cuál es el acetato acilcoenzimo A sintetasa que participa? O acetilcoenzimo A sintetasa, que es la 2 también, que también está dentro de las mitocondrias y que es la que permite utilizar el acetato en el músculo y oxidar en el ciclo de Krebs. Pues de acá están las características principales, ¿verdad? Las que más oxidan etanol, la alcohol deshidrogenasa de la familia 1. De ahí está también mencionando la alcohol deshidrogenasa 4 con su KM de 58 milimoles y que es la que está relacionada con el desarrollo de cáncer en la vía digestiva superior. Y de acá también tomar en cuenta algunas variaciones a polimorfismo, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa 1 beta asterisco 2, que tiene una alta velocidad máxima, por lo tanto genera bastante acetaldehído, que es el producto, ¿verdad?, de su actividad, que tanto que supera la velocidad de la oxidación del acetaldehído. Entonces eso lleva a que se acumule acetaldehído y bueno, eso lleva a que se acumule acetaldehído y entonces eso provoca náuseas y vómitos y es un factor que tiene cierta protección contra el alcoholismo. Entonces, un mecanismo sería un alcohol deshidrogenasa que tenga una alta velocidad de producción, de una velocidad máxima alta para producir acetaldehído. El otro mecanismo sería una depuración lenta de ese acetaldehído. En los dos casos tenemos concentración de acetaldehído que está presente y que va a provocar náuseas y vómitos. Que tenemos, menciona el otro polimorfismo de la acetaldehído deshidrogenasa. Aquí es el segundo paso, la que oxida el acetaldehído, en el que el polimorfismo acetaldehído deshidrogenasa 2 asterisco 2
que tiene una bien baja de 46 micromoles, ¿verdad? Y que produce un aumento de la KM de 23 veces, ¿verdad? Y una velocidad, disminuye la velocidad unas 35 veces. Entonces, esto lleva a una acumulación del acetaldehído, ¿verdad? Y entonces se considera que cuando este polimorfismo está en una forma homocigota, brinda una protección absoluta contra el alcoholismo. Entonces esto se ha utilizado también para tratar el alcoholismo a través de la creación de inhibidores del acetaldehído deshidrogenasa, como el disulfiram, que tiene ese efecto de que cuando la persona lo ha consumido y consume bebidas alcohólicas, le provoca náuseas aumentadas. Bueno, ya les mencionamos cuál es la acetilcoenzimada sintetasa que más se utiliza. De acá, ya pasando al siguiente sistema oxidante de etanol microsomal, donde está ubicado, ¿verdad? El retículo endoplasmático. Y aquí las características, sus componentes, ¿verdad? Dentro de las características principales, que trabaja a concentraciones más altas, que es inducible, ¿verdad? Que pertenece a la familia de los citocromo P, donde el específico es el 2E1, pero también las otras componentes oxidan etanol, así como también otros fármacos o xenobióticos. Y también se activan, así también son inducibles todas estas. Entonces, de ahí los componentes. El paso también, otra característica que utiliza NADPH, que es una característica sobresaliente, ¿verdad? Y luego produce también acetaldehído. Luego en la oxidación del acetaldehído se produce, como vimos anteriormente, por la acetaldehído deshidrogenasa se produce NADH también. Pero en cuentas energéticas, ese NADH producido a partir del acetaldehído se equilibra con este NADPH que se ha perdido, por lo tanto se queda nivelado. Entonces a nivel de coenzimas no existe producción energética por oxidación. Pero luego sus componentes, el cual citocromo P450 y citocromo P450 reductasa, quién aporta los electrones, el NADPH, cuáles son las coenzimas que participan, en qué sitio se une, en cuál de los dos componentes se une el oxígeno y el etanol, que sería el citocromo P450. Y bueno, la KM que tiene de 11 milimoles comparada con la más baja que de la alcohol deshidrogenasa, ¿verdad? Eso significa que qué porcentaje en un bebedor moderado se va por la vía del MEOS, ¿verdad? Y cuando aumenta el consumo y la cronicidad también, puede aumentar de 5 a 10 veces su actividad. Entonces, así como aumenta la capacidad de oxidar etanol, así también aumenta los factores que generan daño por el etanol. Entonces, vemos que existe regulación transcripcional, dice, a nivel de retículo endoplasmático. Esta es una regulación cuando de las enzimas, ¿verdad? Puede haber transcripcional al momento de la transcripción, después de la transcripción a través de estabilizar el ARN mensajero, y después de la traducción a través de agregarle algunas moléculas o grupos funcionales a las proteínas. Y luego la especificidad superpuesta que puede haber con otros fármacos, sobre todo con fenobarbital, por ejemplo, que es oxidado por citocromo P2B1 y 2B2. Entonces hay una superposición de la actividad. Entonces es el riesgo de que consumir las personas que están en tratamiento con fenobarbital, como las personas que padecen epilepsia y consumen etanol, pueden tener riesgo de que se aumente la concentración del fenobarbital porque se está oxidando más etanol. Ahora el tercer sistema de la catalasa, ¿cuántos grupos hemo participan? Son 4 cadenas, cada uno con un grupo hemo. ¿Cuál es la especie reactiva de oxígeno? Porque la función de esta enzima es
eliminar también peróxido de hidrógeno, que es una especie reactiva de oxígeno. Entonces, pero recordemos que especies reactivas de oxígeno hay otras, hay superóxido, ¿verdad? Ion hidroxilo, peroxinitrito. Entonces, ¿sobre qué especie actúa la catalasa? ¿Cuál es el organelo subcelular donde más predomina, que son los peroxisomas? Que es donde también ocurren las reacciones de oxidación de óxidos grasos de cadena muy larga. Y como utiliza peróxido de hidrógeno, ¿qué otras fuentes de peróxido de hidrógeno le aportan esa molécula, ese sustrato? En el caso de oxidar etanol, y en donde está la actividad de la santina oxidasa también. Y también aquí menciona sistemas de transporte de electrones mitocondrial pueden producir en algún momento peróxido de hidrógeno y también a nivel microsómico. Entonces, cuando está oxidando etanol, los sustratos son etanol y peróxido de hidrógeno con la producción de acetaldehído y agua. ¿Verdad? Entonces, luego el acetaldehído se ha oxidado también por el acetaldehído deshidrogenasa. Entonces aquí vemos que aquí no se ha generado NADH en esta vía. Sin embargo, al final el acetato se convierte en acetilcoenzima A y puede por el acetaldehído, en la reacción de la catalasa no se genera NADH, pero en la reacción de la acetaldehído deshidrogenasa, que es la segunda parte, sí se genera un NADH. Entonces, y luego el acetato. Entonces, con el acetato, bueno, van a disculpar. Entonces, con el acetato, se activa acetilcoenzima A, ¿verdad? La activación consume 2 enlaces de alta energía porque participa el ATP. Entonces, y la oxidación en el ciclo de Krebs de un acetato produce 10 moles de ATP, más en este caso la oxidación del NADH que produce 2.5 ATP, serían 12.5. En la primera parte dijimos, la primera reacción no se genera NADH, entonces tenemos 12.5, que si se le restan los utilizados en la activación del acetato a acetilcoenzima A, que son 2 enlaces de 2 ATP, se considera. Entonces queda 10.5 por esta vía de producción. Entonces, si se hace el mismo ejercicio a través de la alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa, tenemos 2 NADH, el acetato que se activa acetilcoenzima A produce 10 moles de ATP, más 2.5 por cada NADH son 15, menos los 2 que se le resta los 2 que utilizaban en la activación, queda 13 moles por la NADH. Y de MEO, si se hace el mismo ejercicio, ¿verdad? Se consume NADPH en la primera reacción, se produce NADH en la segunda, por lo tanto decíamos que queda neutralizado. Entonces solo queda lo producido por el acetilcoenzima A, son 10, menos los 2 de activación son 8 moles. Luego las variaciones del patrón del metabolismo del etanol, los polimorfismos, como mencionamos, son los que determinan la capacidad de una persona para tolerar el alcohol, también el riesgo que tiene de sufrir hepatopatía alcohólica o de desarrollar alcoholismo crónico. Entonces, también como la alcohol deshidrogenasa gástrica con el consumo crónico va disminuyendo y va aumentando la capacidad del MEO. Las diferencias de género también, ¿verdad? Que se mencionaron en clase. Y también depende de la cantidad, si se está consumiendo poco o si se consume bastante y en forma frecuente. Entonces aquí les decía el rendimiento energético que ya mencionamos. Luego de los efectos agudos, pues aquí están prácticamente sintetizados todos, ¿verdad? Cómo si está aumentada, si está la lipólisis en el alcohólico, ¿verdad? Pero hay un índice elevado. Todos los efectos agudos son derivados del elevado índice de NADH sobre NAD. Entonces, si está
aumentado este índice, al final la actividad de la beta-oxidación se disminuye, el ciclo de Krebs también con todas las deshidrogenasas se disminuye. Entonces, sin embargo, la lipólisis, la beta-oxidación que se pueda estar dando, se están acumulando, que recordemos que la beta-oxidación divide los ácidos grasos en moléculas de 2 átomos, de los carbonos. Entonces se están acumulando y eso lleva a que se vaya hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces salen del ciclo de Krebs y se van hacia la síntesis de cuerpos cetónicos y eso lleva a la cetoacidosis. Y luego también tenemos a nivel de la síntesis de triacilgliceroles, también tenemos esa disponibilidad de ácidos grasos que no se oxidan y las transferasas del retículo endoplasmático están inducidas por el mismo etanol y por esa superposición de actividad que tiene. Entonces se va a un aumento de la síntesis de triacilgliceroles porque está aumentada la actividad de estas aciltransferasas. También es favorecido esto por la disminución de la actividad en la glucólisis a nivel de la deshidrogenasa, que es el dihidrotrifosfato de deshidrogenasa, que da mayor disponibilidad también para que se utilice la base de glicerol para sintetizar triacilgliceroles. Luego la hipoglicemia, porque está inhibida la gluconeogénesis. Aquí recordarse que por el mismo efecto, el mismo elevado índice de NADH sobre NAD, inhibe las deshidrogenasas que participan en la gluconeogénesis, que vamos a ver más adelante. Y también desvía este índice de NADH de piruvato hacia lactato. Eso lleva a una acidosis láctica. Entonces puede haber acidosis láctica y cetoacidosis. La acidosis láctica compite el lactato con el ácido úrico por su eliminación y entonces eso lleva a su acumulación y en las personas que tienen tendencia a desarrollar gota, el consumo de etanol pues le favorece el desarrollo de gota. Bueno, decíamos de la gluconeogénesis. Bueno, de ahí pues que también puede haber interferencia por referencia sobre el etanol, puede haber interferencia o inhibición del metabolismo de otros fármacos, como el ejemplo que vimos del fenobarbital. De aquí de las fuentes de peróxido de hidrógeno más abundante, que es la actividad de la xantinoxidasa, que bueno, yo creo que ya lo vieron esta parte o ya se va a ver el catabolismo de la purina, ¿verdad? Donde las últimas dos reacciones de hiposantina a santina y de santina a ácido úrico participa en estas dos reacciones la xantinoxidasa. Y en ambas hay producción de peróxido de hidrógeno, por eso se considera una de las fuentes principales de peróxido de hidrógeno. Aparte de la cadena respiratoria, también a nivel también de microsomas, de retículo endoplasmático. Entonces decíamos todos estos efectos del metabolismo de ácidos grasos, ya vimos más o menos el mecanismo que se da la inducción de las transferasas, en la cetoacidosis también, ¿verdad? Y en la acidosis láctica también. Aquí están las deshidrogenasas marcadas en azul, que están el efecto del índice elevado de NADH y NAD, que está inhibiendo, por ejemplo, el paso en el piruvato está desviándolo hacia el lactato, por lo tanto todos los sustratos aminoácidos que entren a este nivel de piruvato van a ir a parar, a formar lactato, por lo tanto no se van hacia la gluconeogénesis. También decíamos, uno de los pasos de la gluconeogénesis inicial es de pasar de oxalacetato a malato. Eso es favorecido por el alto índice, pero el siguiente paso es el que es inhibido, el de pasar de malato a oxalacetato. Entonces, aquí está como productos el NADH, por lo tanto está inhibiendo esta reacción, que es después importante para el paso de la fosfenolpiruvato carboxicinasa de oxalacetato a fosfenolpiruvato. Y el tercer punto principal inhibido por el índice elevado de NADH y NAD es a nivel de glicerol trifosfato de deshidrogenasa,
en donde que está el sustrato glicerol trifosfato no puede llegar hasta hidroxiacetona fosfato porque está inhibida el glicerol trifosfato deshidrogenasa. Entonces son las tres enzimas principales que se inhiben, cuya inhibición provoca que se inhibe la gluconeogénesis y lleva a hipoglicemia en el alcohólico. Luego en la toxicidad por el acetaldehído, los dos factores o componentes que generan más daño en el alcoholismo es el acetaldehído y los radicales libres de oxígeno. Entonces, que es muy reactivo, que tiende a formar adductos con diferentes proteínas, aquí vemos la calmodulina, ribonucleasa, tubulina, proteínas cardíacas y otros tejidos. La acumulación de proteínas que puede llevar a edema hepático por la disminución de su secreción, ¿verdad? Y puede el acetaldehído ir a provocar daños también a otros órganos, como vimos en este caso a nivel de proteínas cardíacas. Luego también está el daño por acetaldehído y radicales libres por la formada adductos con glutatión que participa en un mecanismo protector contra especies reactivas de oxígeno. Y eso lleva a un mayor estrés oxidativo y un mayor daño a la mitocondria, en el caso de la membrana mitocondrial interna. Y eso hace que se lleve un ciclo que disminuye también la oxidación del acetaldehído también. Y entonces es un ciclo de daño, en este caso contrario, un ciclo virtuoso, como se menciona en otros casos. Y de los radicales, dentro de los radicales, ¿cuál es el principal generado por acetaldehído derivado de su 2 carbono, que es el hidroxietilo? Y luego también, ¿cuál es el blanco principal de la oxidación de especies reactivas, de la oxidación de la peroxidación de lípidos, que son los fosfolípidos a nivel de la membrana? Sobre todo las que están en la posición 2, pues la del fosfolípido, del glicerol, ¿verdad? Y donde están generalmente ácidos grasos insaturados. Bueno, pues solo para mencionar, aquí está mencionada otros enzimas que participan en la protección contra la generación de radicales, en la generación de radicales libres, o más bien dicho, su eliminación, participan en su eliminación, como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. De esto lo que interesa es la glutatión por formar adductos con glutatión, ¿verdad? Y entonces la glutatión reductasa utiliza en la reducción de glutatión, ¿verdad? El glutatión son dos moléculas, ¿verdad?, que tienen un enlace, un grupo sulfuro. Entonces, cuando están reducidas, están separadas, ¿verdad? Y entonces, al donar los electrones, pues, se unen por sus grupos sulfidrilo y forman un puente disulfuro. Entonces, participa en el caso de la glutatión peroxidasa en la eliminación del peróxido de hidrógeno. Al reducir el peróxido de hidrógeno hacia agua, se oxida el glutatión y queda formando un puente disulfuro entre las dos moléculas de glutatión. Luego la parte de ya los daños a nivel crónico de la hepatopatía alcohólica, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces tenemos que está incluido los principales estados, que sería el hepatitis alcohólica, el hígado graso, que sería pues primero, y después generalmente va de la hepatitis alcohólica y luego la cirrosis. Entonces, ya cuando se está afectado el hígado en un estado más avanzado, hay disminución de la producción de proteínas como los factores de coagulación, por lo tanto puede manifestarse con hemorragia, incluso con hemorragia nasal, por ejemplo, u otros tipos de hemorragia. Si está afectada la albúmina, se va a manifestar con edema de miembros. Los alcohólicos crónicos también, a esto influye que tienen un poco consumo de una nutrición adecuada.
y están afectados también el ciclo de la urea, que se desarrolla principalmente en el hígado, y esto lleva a niveles tóxicos de amoníaco. Y también está afectada la eliminación de la bilirrubina, que lleva a su acumulación y la presentación de la ictericia. Entonces tenemos la lipoperoxidación a través de por las radicales libres de oxígeno que se forman, y la formación de adultos con glutatión, por lo tanto está disminuida la eliminación de estos radicales y por lo tanto está aumentado su daño. La formación de adultos también con aminoácidos que inhiben la síntesis de proteínas en los que participan estos aminoácidos. La formación de adultos con otras proteínas como la tubulina, que participa en la formación de los microtúbulos que participan en la secreción de proteínas. Eso lleva a que se acumulen proteínas y eso lleva también a que tenga un efecto osmótico y atraiga agua y forme edema, y eso ya va formando la hepatitis alcohólica también. Y en los triacilgliceroles decíamos que está aumentada su síntesis, que lleva al hígado graso, y también se acumulan proteínas o lípidos por la secreción que está alterada. Entonces la lesión por radicales libres también, que decíamos que forma un ciclo de daño al alterar también la oxidación del acetaldehído. Ya cuando el daño aumenta, se manifiesta con alteración de las enzimas hepáticas, como la alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Ya se tiene la inflamación. Y lo que le mencionaba, el efecto osmótico. Luego está otros efectos que se han ido descubriendo en el alcoholismo, como aquí se menciona como ejemplo la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido oxidada, ¿verdad? NAD, y que se forma al reducirse NADH, ¿verdad? Se puede ver acá, toma un protón del medio y más un electrón que también toma, y se une como dos hidrógenos. Esto está representado acá también. Entonces la importancia de eso es que este NAD es un sustrato también para algunas enzimas, como las sirtuinas, que son 7 tipos de sirtuina, cuya función principal es desacetilar algunas moléculas. Entonces de acá solo se destaca la actividad de sirtuina 1, que la actividad de sirtuina 1 es desacetilar a las histonas. Entonces hay que acordarse que el ADN, las cadenas de ADN, cuando están en la cromatina, están enrollados en proteínas llamadas histonas. Entonces, si están acetiladas, estas proteínas tienen la unión del acetato forma un efecto estérico o dimensional, que hace que se separen más las hebras del ADN, y entonces la hace más accesible a factores de transcripción que se van a unir a elementos de respuesta, que son secuencias en el ADN, para aumentar o disminuir la transcripción de algunos genes. Entonces, estas sirtuinas utilizan NAD, y aquí está el sustrato de la lisina, por ejemplo, que está acetilado. La acetilación ocurre generalmente en residuos de lisina. En el grupo epsilon amino del residuo de lisina está acá un grupo acetilo unido. Entonces la sirtuina desacetila ese grupo, libera la parte de nicotinamida y queda la parte de 2-O-acetilribosa, o sería NAD acetilribosa, sería lo que se libera también. Entonces, de esta forma queda desacetilada. Entonces, al desacetilarse, al estar aumentado el índice NADH, se inhibe esta actividad. Por lo tanto, quedan acetiladas más. Entonces, eso hace que se altere la expresión génica a nivel de hígado por el alto índice NADH, que impide que esté el sustrato
NAD, o sea, la enzima oxidada para que se dé actividad a estas enzimas. La otra enzima que se ve afectada es la quinasa hepática tipo B1, que al desacetilarse, se activa y entonces fosforila a la quinasa dependiente de AMP. Entonces la quinasa dependiente de AMP inhibe la actividad del acetilcoenzima A carboxilasa, que es la primera enzima de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si se inhibe esa actividad, eso hace que se favorezca, porque ese es el inhibidor principal para la carnitina aciltransferasa, para que ingresen los ácidos grasos a la mitocondria y se oxiden. Entonces, si está inhibida, pues eso facilita que entren los ácidos grasos. Si está inhibido el producto del acetilcoenzima carboxilasa. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero si esta citosina está inhibida, entonces ocurre lo contrario, no se inhibe la acetilcoenzima carboxilasa, se favorece la síntesis de ácidos grasos, y si se inhibe el paso, el ingreso a la mitocondria, y por lo tanto se inhibe la oxidación de ácidos grasos. Entonces este efecto está aumentando la generación de hígado graso. Lo mismo ocurre con la sirtuina 3, inhibe a la oxidasa de ácido graso de cadena muy larga, la sirtuina 3 normalmente, pero si está inhibida, entonces se inhibe también esa oxidación. Luego de los efectos de la ingesta crónica de etanol, cuáles son, por ejemplo, los que dependen del efecto de una hipertensión portal, cuando ya el hígado está afectándose, aumenta la presión a nivel de los sinusoides, la generación de fibras, de tejido fibrótico. Eso lleva a una hipertensión portal que puede llevar a aumentar esa presión en forma retrógrada hacia los confluentes que aportan ese contenido sanguíneo. Entonces, dentro de esto puede ser a nivel de hemorroides, puede ser también varices esofágicas que llevan a sangramiento del tubo digestivo superior. Luego puede también es factor de riesgo también para otras enfermedades como la cardiovascular, la renal, la diabetes mellitus y el cáncer también. De acá puedes ver en la fibrosis, cuáles son las características, cuáles proteínas son las que aumentan su producción. Y en la esclerosis, cuál es la alteración, cuáles proteoglucanos son los que normalmente se produce, y después en la esclerosis el cambio hacia cuál, como el sulfato de condroitin sulfato, que es un proteoglucano más denso. Y luego la distorsión que ocurre a nivel de la cirrosis. De acá, ¿cuál es la citosina más importante implicada en la activación de las células estelares? ¿Qué célula la produce? ¿Qué es la célula de Koffer? Que son macrófagos residentes en el sinusoide, ¿verdad? Que son activados por diferentes compuestos como la producción lípidos peroxidados, detritos celulares, especies reactivas de oxígeno también. Y como el efecto en esta célula estelar estimulada de tener alto contenido de vitamina A y ser una producción regulada de matriz extracelular, pasa a una producción desregulada o exagerada de matriz extracelular y un cambio de tipo de colágeno también, ese es otro aspecto del tipo de colágeno. Bueno, esto era solo para calcular el índice del alcohol de una bebida, que está en volumen sobre volumen en porcentaje. Esto equivale, por ejemplo, 13%, 13 ml en 100 de solvente, ¿verdad? Y para pasarlo en gramos, multiplicarlo por la densidad del etanol, que es 0.8. Luego las deficiencias nutricionales que están relacionadas con el consumo de etanol, como la vitamina B1 o tiamina, que se altera la absorción a nivel intestinal, aparte de que hay un bajo consumo en algunos alcohólicos, y eso, el efecto que lleva a la encefalopatía de Wernicke,
y la psicosis de Korsakoff, que se la encuentran también relacionada. Una tiene más componentes motores nerviosos y otro más psiquiátricos o mentales. Sin embargo, la encefalopatía de Wernicke también está afectada la mielinización, hay una desmielinización y hay un aumento de las células de la glía. Y dentro de las características de las lesiones que se producen en forma simétrica a nivel cerebral, como a través de resonancia magnética, se puede ver a nivel de los ventrículos áreas de mayor densidad, que serían áreas serían, cuando estamos hablando de TAC, es hiperdensa, pero aquí estamos en resonancia, es hiperintensa. Cuando se habla de resonancia, son áreas hiperintensas, que son las que tienen más de menor color, o están decoloradas, ¿verdad? Que traducen un tejido que tiene una mayor densidad. Entonces, son simétricas, es una de las características a los dos lados. Entonces, de ahí los componentes de la encefalopatía, ¿verdad? Los tres componentes principales. A nivel mental hay confusión mental, con pérdida de memoria principalmente, ¿verdad? Ya la confabulación es parte más de la psicosis de Korsakoff, que es al tener un vacío de memoria, el paciente inventa historias para llenar ese vacío de memoria. Y luego el otro componente, el trastorno del equilibrio, que se manifiesta por ataxia, alteración de la marcha, y la pérdida de la coordinación ocular, el nivel de músculos oculares externos principalmente, que puede llevar a una oftalmoplegia que se manifiesta con una ptosis palpebral, que es caída de un párpado, y también con el nistagmo, que son movimientos laterales permanentes de los ojos, de los globos oculares. Y bueno, acá decíamos esto que él está mencionado más que todo ya. Y bueno, la psicosis de Korsakoff está más relacionada con trastornos, ya decíamos, más a nivel de ideas, la confabulación, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, con la reposición de la tiamina, que es muy grave, puede ser a nivel endovenoso con sueros, o si no, menos graves, intramuscular o a nivel vía oral también. En el caso de la déficit de vitamina B, la niacina B3, ¿verdad? La que genera pelagra con sus características lesiones a nivel de piel, con dermatitis, diarrea y afectación a nivel también sistema nervioso central con demencia. Y luego la parte de intoxicación con metanol, aquí resaltar lo letal que es para generar daño o causar la muerte. Tenemos de 1 a 2 ml por kilo, puede causar la muerte, es decir, una persona de 70 kilos, unos 150 ml puede causar la muerte, o incluso si es un ml por kilo sería 2 onzas y medio, puede causarle la muerte. Y la ceguera, que con solo una pequeña cantidad de 6 a 10 ml puede causar ceguera permanente. Entonces, es un alcohol que puede estar en otros compuestos que son usados con otras funciones, pues, como líquidos para copiadoras, descongelantes, aditivos combustibles, barniz, líquido limpiador de parabrisas. Entonces, pero de lo más frecuente que se ve a veces con la venta de alcohol trasegado, en donde no tienen ese cuidado y puede generarse también el metanol, intoxicación con metanol. Entonces, de acá hay otra aldehído deshidrogenasa de cadena corta, y que también, incluso también la misma que oxida etanol, ¿verdad? Pues lo oxida hacia formaldehído y luego a la aldehído deshidrogenasa hacia ácido fórmico. El ácido fórmico es el que causa la mayor cantidad de daño, que puede afectar la cadena respiratoria mitocondrial
puede producir también hipoxia tisular, ¿verdad? Por lo tanto se manifiesta en cianosis, uñas moradas o labios morados, y también acidosis láctica. Entonces, la alteración visual es el síntoma característico, porque se puede llegar a una necrosis del nervio óptico y una polineuropatía. Entonces tenemos también un deterioro neurológico progresivo y en forma aguda, ¿verdad? Por lo tanto necesita que en estos casos se debe actuar rápidamente. Las manifestaciones a nivel respiratorio, que puede dar dificultad para el respiratorio a nivel ocular, como ceguera y visión borrosa como principales, a nivel intestinal o gastrointestinal con diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Entonces, una serie de síntomas que se desarrollan en forma aguda. Entonces, en el tratamiento, colocación de sonda nasogástrica para vaciado rápido del estómago con lavado gástrico. Hacer un lavado gástrico en el que se perfunde agua y luego se retira nuevamente y se está tratando de eliminar el tóxico. Para el problema déficit respiratorio, el oxígeno con soporte ventilatorio. Y ya como tratamiento específico se utiliza el mismo etanol, ¿verdad? Porque también la misma enzima oxidan también metanol, y entonces la estrategia es mantenerlo a un nivel de 100 miligramos de cilitro, más o menos el nivel sanguíneo del etanol. Y está el otro, el fumipizol, que es un inhibidor más específico del alcohol deshidrogenasa, está con la producción de 12, con la dosis de 12 a 15 miligramos kilo cada 12 horas. Esto se puede infundir en cantidades pequeñas de suero en 30 minutos. Luego el ácido fólico, que tiende a convertir el formaldehído hacia CO2, el bicarbonato, para controlar la acidez, y incluso si no hay mejoría y se tiene disponibilidad, realizar la hemodiálisis. Y los medicamentos para tratar el resto de síntomas. Bueno, esto era anatomía, nomás era para que recordarles la histología del hígado, cómo se ven las láminas en los casos de cuando ya va ocurriendo el daño en el hígado, la estatosis hepática o hígado graso, y la coloración que toma cuando ya está formando cirrosis. Perdón, aquí todavía el hígado graso, la misma acumulación grasa, da un color parduzco. Y luego los estados, ¿verdad?, de estatosis hepática, hepatitis alcohólica, ¿verdad?, cómo la abstinencia puede hasta este punto evitar todavía. El hígado se considera de los órganos más agradecidos, incluso en lesiones traumáticas, con poca cantidad con tejido que quede puede el paciente funcionar. Pero sin embargo, si llega hasta la cirrosis, entonces ya es un estado generalmente irreversible. Pero decíamos que había un estado intermedio entre como la fibrosis hepática, ¿verdad?, que hay componente de hepatitis, de inflamación con fibrosis, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese momento también la abstinencia puede hacer que prolongar la vida del paciente, ¿verdad? Pero ya cuando está una cirrosis bien establecida, pues ya es irreversible. Bueno, que se caracteriza la cirrosis por fibras ácidas de fibróticas rodeando nódulos de regeneración, y la activación de los carcinogénicos también, ¿verdad?, carcinógenos que pueden llevar al cáncer hepático. Entonces hasta acá era la parte de este tema. No sé si tienen alguna duda. Bueno, ok, entonces
Ya saben, entonces pasen buenas tardes.